Las Meninas es uno de los cuadros más famosos de la historia, así como quien lo pintó, Diego Velázquez, uno de los pintores españoles más importantes. Enigmas como el del espejo o el del artista y el cuadro oculto siguen aún hoy en día fascinando a los investigadores y llevan a millones de personas cada año al Museo del Prado. Tanto si no conocías esta obra como si la habías visto pero querías saber más sobre ella, me gustaría que te quedaras a ver este video, ya que vamos a hacer una descripción completa y luego el análisis de una posible explicación de las Meninas de Velázquez. Yo soy Seba de Historia en 10 Minutos y hoy quiero contarte por qué este cuadro es tan increíble. Las Meninas, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, es un cuadro enorme, de 3,18 metros de alto por 2,76 metros de ancho, que fue pintado en el año 1656. No tuvo siempre el mismo título, sino que a lo largo del tiempo este fue cambiando. La primera vez que se lo menciona tiene el título de Retrato de la señora emperatriz. Después, en el siglo siguiente, aparece catalogado como La familia del señor rey Felipe IV, y es recién en 1843 cuando se lo menciona como Las Meninas en el catálogo del Museo del Prado. La palabra meninas viene del portugués y es una forma de decir pequeñas damas de honor. Se refiere a las jóvenes doncellas que servían a las infantas. Esto se ve en el cuadro, aunque ya explicaremos bien los personajes después. La primera vez que miramos la obra, vemos una escena cotidiana e íntima, pero dentro de una sala del palacio. A esto le podemos agregar luego que también es un retrato colectivo, ya que como veremos, se pueden identificar a casi todos los personajes del cuadro. Además, por si fuera poco, es un autorretrato, ya que el personaje que está pintando el cuadro dentro del cuadro es nada más ni nada menos que el propio Velázquez, que se incluyó dentro de la escena. No es fácil clasificar a las Meninas. Diego Velázquez pertenece al siglo de oro español, un periodo donde las artes se encontraban en su máximo esplendor, a pesar de que el enorme imperio estaba en decadencia durante el gobierno de los Austrias menores. Y si bien esta obra no es sobrecargada, presenta un espectacular manejo de la luz, mediante el claro oscuro y la utilización de la perspectiva aérea, que le da sensación de profundidad. Además, los personajes están tratados con muchísimo detalle, y la escena destaca por la teatralidad, todas características de la pintura barroca. Velázquez logró congelar un instante, y nosotros lo interrumpimos antes de que todos vuelvan a moverse. Pero empecemos a describir la obra con los personajes, para llegar después a la habitación de fondo y terminar con el pintor y su cuadro, que son la clave de la explicación. Frente a nosotros tenemos 8 personajes, sin contar a Velázquez. La protagonista es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey. Ella se encuentra en el centro de toda la composición, la luz la ilumina especialmente, y su vestido es el más bello. A su alrededor están las dos meninas. Ellas son Isabel de Velasco, que es la que está realizando una reverencia, y María Agustina Sarmiento, la que le está sirviendo de beber. Si pasamos por al lado del perro en el suelo, nos encontramos al pie del primero de los dos enanos, Nicolásito Pertusato, que está a punto de molestar al mastín. A la segunda de las enanas se la identifica como Mari Bárbola. Atrás está Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las damas, hablando con otro guardián que tiene tan pocos trazos en su rostro que es imposible de identificar. Y por último, hacia el fondo, aparece José Nieto, aposentador de la reina, que nunca sabremos si se está yendo o acaba de abrir la puerta para entrar. Dos cosas merecen una mención especial. El primer comentario se lo llevan las miradas que pintó Diego Velázquez. Es muy poderoso como varios de los personajes clavan sus ojos en los nuestros, incluyéndonos dentro del mundo del cuadro. Y, en segundo lugar, relacionado con la explicación de las meninas que vamos construyendo, hay que mencionar el estatus de todos estos personajes. Eran miembros destacados de la corte, con la propia princesa ahí. Además, se le sumarán 2 personajes ocultos, pero para verlos debemos explicar primero la habitación que se encuentra en el fondo. Empecemos por donde dejamos en el punto anterior, la puerta que se abre. Esta funciona como punto de fuga y es una de las 3 fuentes de luz de las Meninas de Velázquez. Las otras 2 son las ventanas que se encuentran en la pared de nuestra derecha. Si prestamos atención, vemos que estas paredes están decoradas con otros cuadros, pero solo 2 pinturas, las del fondo, son copias identificables. Una es Apolo, vencedor de Pan, de Jordaens, y la otra es Minerva y Aracne, de Rubens, pintor con el que Velázquez tenía mucha relación y que lo había influenciado mucho. Pero ¿dónde estaban las Meninas? El cuadro fue pintado y se encontraba expuesto en el Real Alcázar de Madrid, residencia de la monarquía española que se incendió en 1734.
Por suerte llegaron a salvar el cuadro de Diego Velázquez junto con algunas otras obras. El lugar exacto es en el piso bajo de la esquina sudoeste, en la galería principal del antiguo Cuarto del Príncipe, que funcionaba como taller transitorio para este cuadro y que se encontraba al lado del llamado Obrador de los Pintores de Cámara, el verdadero taller que Velázquez usaba dentro del palacio. Se había ganado el derecho a usarlo tras haber sido nombrado pintor del rey, ya a los 24 años. El uso de la perspectiva es espectacular y se han realizado muchos estudios sobre la habitación en base a los planos del Alcázar, que muestran la precisión increíble de Velázquez al pintar esta sala. Incluso las obras de las paredes figuran en los catálogos del palacio. Lo que nos queda de la habitación es uno de los aspectos más interesantes de la obra, el espejo. Entre el pintor y la puerta abierta, si prestamos atención, vemos un espejo donde dos figuras se reflejan. Estas dos figuras son claramente identificables a través de otros retratos, como el rey y la reina de España, Felipe IV y Mariana de Austria. Pero ¿de dónde proviene esta imagen reflejada? Algunos dicen que del lienzo de Velázquez, pero generalmente se acepta que refleja al frente, es decir, que en el momento que transcurre el cuadro, la pareja real se encontraba delante de la escena. La historia dentro de la obra cobra sentido entonces. La infanta, con algunos miembros de su séquito, estarían volteándose para ver hacia adelante, probablemente por la llegada de la pareja real. Es curioso pensar que cuando miramos la obra, como espectadores, pareciera como si los reyes estuvieran a nuestro lado. Lo último que nos queda tratar entonces es la relación del pintor con su cuadro dentro del cuadro. El Velázquez que vemos ahí dentro y el lienzo que está pintando y que deliberadamente nos esconde poniéndolo de espaldas son el núcleo del significado de la obra. Por lo menos de la explicación que quería tratar en este video, que es una de las tantas que se han hecho de las meninas. La presencia de ese caballete ahí convierte a la sala en el taller de Velázquez, aunque fuera momentáneamente fuera del taller cotidiano que estaba a unos metros. Entonces, el autor estaría mostrando a estos personajes de la corte y de la realeza, tan importantes en la España absolutista del siglo XVII, como visitantes que fueron a la habitación para visitar al pintor, para verlo trabajar. Estudiando el arte de ese siglo podemos ver otros ejemplos donde se combinaban distintos elementos sociales, económicos y de la mentalidad moderna para que aparezcan los cuadros del pintor en el estudio. Obras donde los pintores retrataban el arte de pintar y lo rodeaban de objetos intelectuales o de lujo junto con compañía de la alta sociedad para elevar al artista al nivel de los poetas y los eruditos. Vermeer, el pintor holandés, posee un ejemplo similar. Los pintores de esta época tenían ese deseo de no ser subestimados y de que se los valorara verdaderamente. Para agregar más evidencia a esta interpretación, basta con mirar a Diego Velázquez y la forma en que decidió incluirse en el cuadro y pintarse a sí mismo. Aunque la paleta y el pincel están en sus manos, si nos lo imagináramos en el día a día de su taller, no es difícil pensar que esas no debían ser las ropas que usaría. Seguramente tendría algún tipo de delantal, pero sin embargo, Velázquez decidió pintarse a sí mismo como un miembro de la corte, con ropajes muy finos. Este cuadro lo terminó 4 años antes de su muerte, y también 5 años después de que le concedieran el título de aposentador mayor del rey, uno de los cargos más importantes de la corte y que le daba derecho a tener la llave maestra de los cuartos del palacio. Representaba el punto más alto en la carrera social de Velázquez, que venía realizando en paralelo a su carrera como pintor. Pero nos queda la última pregunta, que es la gran pregunta y la que se hacen todos los que ven el cuadro a lo largo de toda la historia. ¿Qué está pintando Velázquez? Para algunos, debería estar trabajando en un retrato de los reyes. Para otros, podría estar retratando a la infanta y su séquito. Sin embargo, la versión más curiosa y difundida es que está pintando las meninas, es decir, está pintando la misma escena en que nosotros lo vemos pintar. Todo formaría entonces una gran metáfora del arte de la pintura. Pero lo mágico de este cuadro es que jamás podremos saberlo. Velázquez, a propósito, escondió el contenido de ese lienzo, se guardó para él mismo ese cuadro. Es el artista, su obra irrepetible está frente a él y él es el único que sabe lo que hay en esa tela. Y así seguirá siendo por siempre. Los reyes y los demás personajes estarían ahí para reconocer su capacidad creadora. Creo que no soy el único que si pudiera viajar en el tiempo, una de las primeras cosas que haría sería preguntarle a Velázquez qué estaba pintando y tratar de espiar cómo consiguió componer las meninas. Este cuadro tan importante de la historia del arte. Espero que ahora que llegaron a este punto del video les guste tanto como a mí. Gracias por haber escuchado, saludos y buena suerte.